Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. En el momento en el que comencé a estudiar este mandamiento que vamos a ver en el día de hoy, fui confrontado con situaciones de codicia como nunca antes en mi vida. De hecho, me alegra que pueda predicar en cuanto a esto después de todas las anécdotas de esta semana. Uno de mis autos favoritos es el Volvo 760 Turbo. Es un excelente auto familiar y cuando su familia no está con usted, es muy lindo usar el máximo de ese turbo. Ahora, mi esposa no estaba en casa el fin de semana pasado, se había ido a un casamiento de un familiar. Antes de irse, un familiar llamó por teléfono, mi esposa contestó y le preguntaron, ¿con qué auto irás a la boda? Ella respondió, bueno, con nuestro Ford. Ellos le dijeron, no. Nosotros acabamos de comprar un auto nuevo y queremos que lo uses para este viaje. Usted seguramente se imaginará qué auto era. En breve, vi por la ventana un Volvo 760 Turbo 0 kilómetro. A mi esposa le daba lo mismo. Ese es el problema. A ella no le interesan los equipos de sonido con 8 parlantes y demás cosas. No. Cuando ella recibió esa llamada, yo pensé, Señor, esto no es gracioso. En tan solo 2 días tengo que predicar acerca de la codicia. Hoy vamos a hablar de uno de los 10 mandamientos que nos resulta menos popular que el resto. Vaya en su Biblia, Éxodo capítulo 20, por favor. Y gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Es un placer enorme poder, a través de la radio, ponernos en contacto con usted o a través de Internet. Es maravilloso poder juntos estar estudiando la Palabra de Dios. Como le decía, vaya por favor a su Biblia en Éxodo capítulo 20 y allí vamos a ver el tema de la codicia. Una palabra que es hermana, por decirlo de alguna manera, de la codicia es la avaricia. Es interesante ver que una compañía consideró a la codicia como una solución a sus problemas. Una compañía estadounidense en Panamá tenía problemas con sus empleados. Muchos de ellos estaban renunciando. El país en ese entonces tenía una economía agraria y una sociedad de bajos recursos. Cuando estas personas recibían su salario en efectivo por un mes de trabajo, se encontraban con más dinero de lo que habían ganado en todas sus vidas. Entonces ellos asumían que eso era más que suficiente y renunciaban. Así que los ejecutivos se juntaron e idearon un plan para prevenir que los empleados renunciaran a sus trabajos. Ellos decidieron darle a cada uno de los empleados catálogos de grandes tiendas norteamericanas. Estas personas entonces comenzaron a ver cosas que nunca antes habían visto o imaginado, con todos sus respectivos precios. Fue allí cuando se dieron cuenta que necesitarían más dinero y la cantidad de empleados comenzó a aumentar y a mantenerse. Ahora, esa puede ser una solución para una compañía, pero cuando pensamos en que esta filosofía ha invadido nuestros hogares y nuestras iglesias, se trata de un gran problema. La codicia y la avaricia son moneda corriente en nuestra sociedad. Si usted ha estado leyendo el diario, se habrá dado cuenta de esto. Cuando Rudolph Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York por primera vez, descubrió que más de 100 de funcionarios habían recibido sobornos. Más de 90 de estos funcionarios aceptaron esos sobornos. El resto no los aceptó porque no eran lo suficiente. La codicia ha impregnado a nuestra sociedad y al estudiar los 10 mandamientos vemos que cada día son más y más vigentes. Veamos ahora este mandamiento. Fíjese
en el mandamiento dado en el versículo 17 de Éxodo capítulo 20. Por favor, busque en su Biblia Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice allí la Biblia: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios por ahora, y la palabra codiciar es la palabra amad, que significa desear, encontrar placer. Se trata de una palabra neutra. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se emplea significa una pasión por poseer. Dicho de otra manera, tengo que tener eso. Eso es lo que significa. Lo que convierte a la codicia en algo tan horrible es el hecho de que uno está codiciando algo que le pertenece a otra persona. ¿Se da cuenta? Ese objeto o persona es posesión de otro, no de usted. Este mandamiento es muy claro y va al grano. No deja margen para la especulación. Dice: no codiciarás posesiones. No codiciarás esposas o esposos, no codiciarás nada, no busques las posesiones que no te pertenecen. Eso es lo que dice este mandamiento. Mientras estudiaba este pasaje durante la semana me di cuenta que la codicia comienza o está basada en la comparación. Uno mira a su alrededor y ve algo que otra persona tiene y piensa: eso es mejor que lo que yo tengo. Usted no tiene ningún problema con su automóvil, hasta que ve un Volvo Turbo 760, como le decía yo, ¿no? Y estaba estacionado allí cerca de su casa. Su casa es más que adecuada hasta que va a visitar a fulano y ve todo lo que él tiene. Lo más terrible de todo es cuando uno comienza a comparar o a mirar a otro marido o a otra esposa. ¿Se da cuenta? Comparar. Podemos hacer bromas al respecto, pero la realidad es que todos comparamos. Cuando una esposa recibe flores de su marido, luego se asegura de que sus amigas se enteren de ello. Por lo general, esperan el momento oportuno, cuando reciben una llamada telefónica y esa amiga le pregunta: ¿qué vas a cocinar esta noche? La respuesta es: no sé, pero mi marido me acaba de enviar un ramo de flores hermosísimo. No sé lo que voy a cocinar. Como que la conversación tenía algo que ver, ¿no? Pero igual metió ese comentario. Pienso que este pasaje es muy adecuado para el matrimonio al decir: no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Eso implica que uno debe de contentarse con lo que Dios le dio. Alguien en una oportunidad describió lo siguiente: el matrimonio es como tomarse un avión a las Bahamas para ir de vacaciones. Cuando usted se baja del avión se da cuenta que está en los Alpes suizos. El ingrediente necesario es aprender a esquiar. Así es el matrimonio. Su matrimonio, su situación financiera, lo que tenga o no tenga, Dios dice de manera directa: deje de desear posesiones que no le corresponden. Permítame, en base a este estudio, darle 2 principios antes de continuar. El primero: este mandamiento no está prohibiendo la actividad, sino la actitud. ¿Se da cuenta? El mandamiento que acabamos de leer no está prohibiendo la actividad, sino la actitud. Es crucial que entendamos esto. Se trata de una actitud que puede llevarlo a la actividad, pero es la actitud, no la actividad, lo que está siendo condenado por este mandamiento. El segundo principio es que este mandamiento no prohíbe el acto tangible, sino los secretos ocultos del corazón, esas cosas que nadie sabe acerca de usted. Eso es lo que se está prohibiendo. Este mandamiento se refiere a la lucha que usted solo conoce. Dios dice: en la cámara más íntima de su corazón es donde usted codicia. Es allí donde se gana la batalla. No codicie en los secretos de su corazón. No codicie personas. En la actualidad, podríamos traducir esto de la siguiente manera:
no codicie la posición de otros. Y sabe, es probable que usted mire a su alrededor en el trabajo y tal vez piense, ese hombre que acaba de ser ascendido, pero si yo soy mucho más capaz que él, ¿por qué no lo hicieron conmigo? Ese ascenso me lo tendrían que haber dado a mí. Cada día enfrentamos situaciones parecidas. Gente que tiene posiciones y posesiones que nosotros queremos. Pero, ¿podemos regocijarnos en lo que Dios le dio a otros? Alguien dijo en una oportunidad, es sencillo llorar con los que lloran, pero es difícil alegrarse con los que se regocijan, tal como nos manda la palabra de Dios en Romanos 12:15. Y es así, cuando estamos tristes, nos entristecemos con la persona, pero cuando otro se regocija, es difícil a veces, por nuestra codicia, regocijarnos y alegrarnos con esa persona. ¿Por qué es esto? Porque somos personas codiciosas. Por eso es. Pero hace poco descubrí algo interesante. El apóstol Pablo, que se enorgullecía de su condición en la ley, dijo en Romanos capítulo 7, he descubierto que según la ley estoy muerto. Él luego menciona cuál es el mandamiento que lo confronta. Adivine cuál es. No codiciarás. Pablo luego dice, he podido cumplir con los otros 9 mandamientos, pero no con este mandamiento. Y ahora me gustaría ilustrar y aplicar este mandamiento, pero desde el Nuevo Testamento. Así que vaya allí en su Biblia a Lucas capítulo 12. Acompáñeme, por favor. Busque en su Biblia, Lucas capítulo 12. Siempre lo animo, si tiene la oportunidad de poder leer la Biblia, es lo mejor que uno puede hacer. Lucas capítulo 12, buscamos allí, y allí veremos una ilustración de este pecado de codicia. Fíjese lo que dice el versículo 13. Dice allí Lucas 12:13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es interesante ver que este hombre no dijo, por favor, o tengo derecho a esto, sino que dijo, Señor, tú tienes la autoridad, dile que comparta conmigo la herencia. Continuemos con los versículos 14 y 15. Jesús le responde a este hombre y luego le habla a una multitud de incrédulos, incluyendo sus discípulos. Dice la palabra de Dios aquí, en Lucas 12:14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hasta ahí la porción por ahora. Y la palabra avaricia en el versículo 15 es la palabra griega pleonexia, que significa codicia. Jesús luego cuenta una parábola como ilustración de la codicia. Fíjese en los versículos 16 y 17. Dice allí la palabra de Dios, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y aquí hay 3 fracasos en la vida de una persona necia. Me gustaría darle, basado en este pasaje, 3 fracasos en la vida de una persona que es necia. El primero, vemos que este hombre fracasó en pensar en su prójimo. Si se fija bien, él dice una y otra vez mí y mis. Fíjese en los versículos 17 al 19. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Se dio cuenta? Yo subrayé allí mi, que se está refiriendo
Y ahí encontramos esas palabras unas 5 veces. Él siempre se refiere a sí mismo. Es interesante ver que este individuo que está envuelto en codicia, envuelto en una pasión por poseer cosas, a la vez está intoxicado con sí mismo. Amigos, lo mismo sucede con nosotros. Cuando llegamos al punto en que codiciamos, es porque nuestro egocentrismo nos ha consumido. Si esa batalla no es conquistada por el Espíritu Santo de Dios, cada vez que salimos de nuestro hogar, vamos a desarrollar vidas egocéntricas. Nuestros pensamientos pasan a ser en cuanto a lo que nosotros queremos, la posición que queremos ocupar, la lista de cosas que queremos obtener, la cantidad de dinero que queremos tener en el banco. Nuestras palabras pasan a ser yo, mí y mis. ¿Se da cuenta? Había una vez un hombre muy rico. Este individuo era muy egoísta. En una oportunidad fue a visitar a un maestro de la Biblia y el maestro grabó esa visita. El hombre dijo: tengo muchísimo dinero y puede ser que eso sea un poco egoísta, pero no estoy seguro de por qué. El maestro lo llevó junto a la ventana y le dijo: mira afuera, ¿qué ves? El hombre miró a la calle y dijo: veo hombres, mujeres y niños. El maestro entonces lo tomó del brazo y lo llevó junto al espejo y le preguntó: ¿qué ves ahora? El hombre le respondió: ahora me veo yo mismo. El maestro le respondió: tanto el espejo como el vidrio de la ventana están hechos con vidrio, el mismo vidrio. La única diferencia es que el vidrio del espejo está laminado con plata. Ni bien uno le aplica la plata al vidrio, comienza a verse uno mismo y no a los demás. ¡Qué gran realidad! Lo trágico de este hombre no es que era rico. Lo trágico de este hombre es que estaba envuelto en un celofán que decía yo. Él nunca vio ninguna otra persona excepto él mismo. Ese es uno de los errores en la vida del necio. Él fracasó en ver a su prójimo. Pablo escribió lo siguiente a Timoteo, su hijo en la fe, en el versículo 10 de 1 Timoteo 6. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Escuchó? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y normalmente solo leemos eso y nos olvidamos del resto que dice: el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las consecuencias de ser egocéntrico, de solo verse a uno, es la soledad. Una persona que es egoísta termina siendo muy solitaria porque nadie más puede invadir su vida. Él fracasó al considerar al prójimo. Entonces, el primer fracaso de este hombre es en el pensar en su prójimo. No pensó en su prójimo, sino en sí mismo. En segundo lugar, el fracaso en reconocer que es una persona mortal. Veamos los versículos 19 y 20 de Lucas 12. Note allí la frase para muchos años. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Yo solía pensar que Dios le quitaba la vida. Sin embargo, ese no es el caso. Dios sabía que ese hombre moriría esa noche. Él no. Así que él pensó: he gastado tantos años trabajando, ahora voy a aprovechar y a disfrutar todo yo solo. Fíjese en la respuesta que le da Dios en el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se da cuenta? Déjeme decirle que la tumba de Carlomagno, el gran conquistador, fue descubierta por arqueólogos y, para asombro de ellos, descubrieron que Carlomagno había sido enterrado en su trono a pedido suyo.
Desde luego, cuando lo descubrieron, solo estaban los huesos, pero se encontraba en su trono enchapado en oro y en sus mejores vestiduras. Su mano había sido colocada sobre su rodilla con el dedo índice erguido. Al examinar más minuciosamente se dieron cuenta que Carlomagno, que era cristiano, tenía grabado en su túnica Marcos 8, versículo 36. El epitafio con el cual este conquistador quería ser recordado es: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alguien preguntó en una oportunidad: ¿alguna vez vio a un coche fúnebre remolcando un acoplado con bienes? No. Nada hemos traído y nada podremos sacar. Las personas que no reconocen que son mortales son independientes y egoístas. No logran reconocer que son simples seres mortales. El tercer fracaso en la vida de un necio es que fracasa en reconocer a Dios. Note la última parte del versículo 21 de Lucas capítulo 12. Allí leemos: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un artista francés ha pintado una obra muy interesante. Él leyó este pasaje de la Escritura y decidió plasmarlo en una tela con óleo. En este cuadro se puede apreciar a un hombre sentado en su escritorio. En el escritorio hay varios sacos con monedas de oro. Detrás del escritorio, una estantería larga con muchas bolsas de monedas de oro. A la izquierda había una ventana por la cual se veía una plantación bien verde. Cuando el artista terminó esta obra, hizo algo fuera de lo común. Él pensó: bueno, me parece que esto no transmite lo que quería representar. Así que dio vuelta a la tela y pintó lo mismo del otro lado. El hombre detrás del escritorio, las mismas bolsas o costales con monedas de oro y la misma cosecha verde y viva de fondo. Sin embargo, esta vez el artista le agregó una capa de polvo al despacho. También le agregó al ángel de la muerte con su mano en el hombro de este hombre, como diciendo: necio. Amigos, el peligro más grande de la codicia es que pasamos a pensar solo en nosotros mismos. Solo vemos nuestras vidas, nuestras cosas, lo que queremos y deseamos, y dejamos de ver las necesidades del prójimo. Nos olvidamos que en cualquier momento podríamos estar ante Dios, en su presencia. Nos olvidamos que somos mortales. Los que están ocupados en cosas materiales todo el tiempo no reconocen la soberanía de Dios, que en efecto está tratando de captar la atención de ellos y les dice: miradme. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.